Cepeda en la entrevista hablaba sobre la posesión demoníaca que sufría Antares de la Luz. El exorcismo es uno de los mecanismos para poder expulsar estas presencias reconocido demoníacas. Por la Iglesia Católica. Así es, mediante un método religioso se expulsa una presencia demoníaca en un objeto o una persona. Sergio Schilling ha estado en 7 exorcismos. Vamos a conversar sobre la posibilidad de que Antares de la Luz haya estado poseído por el demonio y además de las formas que existen de exorcismo. Junto al parapsicólogo Joseph Riera. Hay imágenes impactantes con respecto a este tema. No se vayan a nuestra sintonía, regresamos de inmediato. Esto es Mañaneros. Una pausa y ya volvemos. 43 minutos y ya está junto a nosotros don Joseph Riera. Maestro. Un maestro, un parapsicólogo y un hombre que sabe muchísimo al respecto de los exorcismos. Exacto. ¿Cómo se puede llegar a realizar un exorcismo? Vamos al informe. El silencio, el terror y el secreto rodean a este ritual ancestral. Un manto de misterio se posa sobre el exorcismo, un acto sobrenatural que permite expulsar demonios y fuerzas malignas desde el cuerpo de un hombre. La posesión demoníaca parece ser poco común. Sin embargo, en nuestro país, la cantidad de casos es impresionante. Esta es la verdad sobre los exorcismos en Chile. Aunque no lo crea, esto ocurrió en Chile. Esta mujer de 50 años fue sometida a un ritual de exorcismo. Ella habría sido poseída por el espíritu de un familiar que trató de dañarla. A cargo del rito estuvo el parapsicólogo Joseph Riera, quien ha realizado más de 30 exorcismos solo en Chile. Él nos revela parte de los secretos detrás de esta peligrosa acción. Hay demonios que están especialmente encargados para poseer los cuerpos de las almas los cuerpos de las personas, porque las almas no las pueden poseer nunca. El destacado teólogo Hugo Cepeda también ha estudiado el fenómeno de la posesión demoníaca y explica su vínculo con los exorcismos. El exorcismo es un sacramental de la Iglesia y también de otras religiones cristianas y otras religiones monoteístas, por las cuales se expulsa los espíritus malignos del cuerpo de una persona. Este joven metalero visitó a Joseph agobiado. El muchacho se ve increíblemente exaltado tras haber sido supuestamente invadido por la fuerza de un demonio destructivo. Dies vitae lordo tenebre, et publicum, et angelus Domini persequenteos, quoniam gratis absconderum interium laque sui, super vacues proverum tanimam meam. Veniat illi laques quem ignorat, et captio, quam ascondit apprenda teum, et in lacrium cadat ipsum, anima autem meam exultavit in Domino, et delectavit un super salutari suo. El exorcismo ha estado relacionado por siglos con la Iglesia Católica. Historias de posesión rondan en la curia romana y es uno de los rituales católicos más ocultos y sagrados. La Iglesia, antes de practicar lo que se llama el exorcismo, trata de asegurarse, incluso consultando a un médico, a algún perito, de que no se trata de una enfermedad mental. Son varios los casos que han asombrado a la opinión pública, pero ¿son legales los exorcismos en Chile?
Hay muy pocos exorcistas autorizados en Chile por la Iglesia Católica. Hay que pasar todo un trámite, un sacerdote pedir permiso al obispo, el obispo pedirlo a Roma, etcétera, etcétera. Onde perturbaciones et obsesiones espirituales. Si quieres en capella. In virtute Historum Sanctorum Dei Nominum Mesías, Emmanuel, Soter, Sabaoth, Agios, Isiros, Athanatos, Adonai. A pesar de lo que muchos creen, no solo demonios pueden atacar y poseer el cuerpo de una persona. En este caso, es un ente descarnado el que se apodera de una joven que se remece en medio de un exorcismo. ¿Qué tipo de seres pueden poseer a un ser humano? Los demonios, que son los espíritus malignos, pueden poseer a una persona. Puede ser uno o puede ser muchos. ¿Existen distintos tipos de ellos, no? Sí, diferentes, claro. Hay algunos que son más poderosos que otros. El mayor de todo es Satán, por supuesto. Es el exorcismo, un ritual lleno de misterio y terror, que es mucho más común de lo que parece. ¿Es real la posesión? ¿Es posible expulsar a seres de maldad de un cuerpo humano? Y ya está con nosotros el parapsicólogo con más de 30 exorcismos solo en nuestro país, Josep Riera. ¿No es necesario entonces ser un cura o evangelista para llevar a cabo el rito romano que expulsa a los demonios de un cuerpo? No es necesario desde el momento en que Jesucristo dijo: id por todo el mundo, anunciad el Evangelio, y todas las personas que creáis en mí, impondréis las manos sobre los enfermos y los curaréis, pisaréis serpientes y no os dañarán, y podréis beber veneno y no os hará daño. Excelente. ¿Cuánto puede llegar a durar un exorcismo? De hecho, en tu caso particular, ¿cuál ha sido el proceso más largo de expulsar el demonio de una persona? El que tuvimos el jueves duró 2 horas y media y llevamos 1 año y medio con una persona que fue encargada por su abuela antes de nacer, encargada al diablo, y llevamos 1 año y medio con él. 1 año y medio. Josep, una vez que ya se confirma el hecho de que la persona no tiene ningún trastorno mental y que se trata efectivamente de una posesión demoníaca, ¿cómo es el proceso mismo del exorcismo? ¿Cómo empieza? ¿Hay un rito que se debe llevar a cabo? Claro, ¿hay que amarrar a la persona? Sí. No, nosotros no nos amarramos, nosotros nos aseguramos... Dicen nosotros, ¿cuántos son? Mi esposa y yo. Se le puede llamar ritual de liberación si se quiere, en vez de exorcismo, para que no suene tan peliculero. Realmente lo que hacemos nosotros es asegurarnos de que la persona con papeles, informes médicos, psiquiátricos, neurológicos, psicológicos, no padece ninguna enfermedad mental. Cuando hemos descartado esto y cuando vemos que hay una serie de manifestaciones de comportamiento y cambios radicales que los nota la familia y que por eso vienen a nosotros, ahí empieza el ritual de oración. Josep, de hecho, uno de los casos más emblemáticos con los que te tocó trabajar, atención, de hecho, no está más decir que vamos a ver imágenes realmente impactantes, todas ellas reales, un caso que está trabajando aún Josep Riera, que es de este muchacho rockero, metalero. Mucha atención, vamos a ver parte del proceso del exorcismo que él se le aplicó. Atención. Quoriam gratis absconderum interium laque sui, supervago exproverum tarimam meam. Veniat illi laquis quem ignorat, et captio, quam ascondita prenda teum, et in lacrum cadat ipsum, anima autem meam exultavit in Domino, et delectavitur super salutaris suum.
Joseph, una pregunta, ¿en algún momento el muchacho vuelve en sí? ¿Tiene algunos lapsos donde él tiene su propia conciencia y él pide ayuda, por ejemplo? Él tiene muchos momentos en los que no está en crisis y dice que estoy haciendo, por eso pidió también que se lo filmara, no para documentarlo nosotros solamente, sino para poder él verse y confirmar que realmente estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y lo que sí también hemos comprobado nosotros es que es mucho más efectivo, como me dijo una vez el Padre Amor, que tuve la suerte de conocerlo, es mucho más efectivo el ritual en latín que no en la lengua vernácula. Pero nosotros no usamos el ritual romano, nosotros usamos el ritual toledano mozárabe, que es más antiguo todavía. Joseph, perfecto. Es que quería una consulta. Una persona que está poseída y está como en este proceso de crisis, ¿de qué es capaz? Claro. ¿Qué es lo que es capaz de hacer? Tiene un Digamos, lo pregunto sobrehumano, por el ¿no? caso de la secta Coyihuay y de Antares de la Luz, que justamente como decía el profesor Cepeda, podía ser un caso de posesión. Podría serlo, pero también podría serlo perfectamente el caso Karadima. O sea, son capaces de violentar, un sacerdote con tanto poder durante 50 años para congregar a su alrededor un imperio como construyó y que consiga que las mismas autoridades de la Iglesia, y no me quiero meter con ellas porque les tengo mucho respeto, tiene que tener algo diabólico. Ahora, adentro. Joseph, cuando uno habla de exorcismo siempre sobreentiende que son espíritus demoníacos. Pero hay el caso de una mujer que tú la asististe y que ella estaba poseída por un familiar desencarnado. Podemos ver por favor esa imagen y quiero que la vuelta nos comente cómo puede ser eso posible. Atención. Atención porque la mujer no se está resistiendo. ¿Qué le pasa? ¿De qué vienen todas estas convulsiones? ¿Hay una lucha interna que se manifiesta físicamente? La persona está luchando contra el espíritu que la invade y finalmente cuando queda libre, por suerte fue a la Son tus manos las que están sobre la frente de esta mujer, ¿no? A la tercera sesión son mis manos y mi mujer que me estaba ayudando también frente a mí. A la tercera sesión quedó libre y se puso a llorar de feliz, de contenta y de haberse liberado por fin. Uno puede llegar a hablar con estos demonios o este familiar desencarnado y quiero preguntarte por qué un familiar decide ocupar el cuerpo de este ser querido. ¿O le tenía mala? ¿Qué pasó? No, en este caso es muy sencillo. Un hombre que enviuda hace 30 años o más y que ve en su hija la imagen de su exmujer. Claro, pues la ve parecida cuando joven. Cuanto más tiempo pasan los fallecidos en la oscuridad, sin ascender hacia la luz en el mundo de la tiniebla, por llamarlo así, más sentido pierden, más sentimientos pierden y más malignos se convierten. Ok, a ver, hemos visto demonios, hemos visto familiares desencarnados. Hay uno que es un caso que también tú asististe en el siguiente exorcismo y que tiene que ver con un ente desencarnado. Lo vemos y después me lo explicas, por favor, mira. In virtute Historum Sanctorum Dei Nominum Mesías, Emmanuel, Soter, Sabaoth, Agios, Isiros, Atanatos, Adonai, Jehová, Elohim, Tetragrammaton, Yod. O sea, impresionante cómo se le forma la cara a esta mujer. ¿Qué le está pasando? ¿Cómo diferenciamos un ente desencarnado de un demonio, de un familiar, de un espíritu que alguna vez fue persona? A veces es muy difícil y a veces hace falta hipnotismo, a veces hace falta mucha oración, no solamente en latín, sino incluso en arameo o en hebreo, para saber qué tipo de espíritu es y para saber qué tipo de entidad es. Si es un bajo astral, un fallecido reciente, un desencarnado... ¿Uno puede llegar a entablar un diálogo con estas criaturas y a veces se manifiestan con su nombre, por ejemplo?
es muy conveniente no hablarles más que lo mínimo imprescindible para saber su nombre. Cuando sabes su nombre, ya lo tienes fuera. Ok, atención. La verdad es que tenemos muchos videos más en los cuales cuyo exorcismo ha participado Josep Riera. No solo Josep Riera, sino nuestro querido psicólogo también Sergio Schilling ha participado en actos de exorcismo con un punto de vista muy particular respecto a este fenómeno. Todo esto, sin falta, a la vuelta de esta brevísima pausa comercial. Emmanuel. Exorcismo en nuestro país y también obviamente Sergio Schilling, que ha asistido a varios de ellos. Hay una pregunta que nunca la gente se cansa de hacer y que tiene que ver: ¿cómo alguien es elegido para una posesión? Hay personas que tienen una tendencia más a que una entidad ajena controle tu mente y tu cuerpo, o esto le puede tocar a cualquiera. ¿Creyente o no creyente? Incluso. No, Dios nos puede poner a prueba a todos, absolutamente a cada uno de nosotros. Creyente, no creyente, budista, maometano, etcétera, etcétera. Ahora está más indefenso y menos protegido y más propenso a ser obsesionado o poseído la persona que no tiene fe, la persona que... Mira, todo lo contrario. La persona que sigue lo que se llaman los pecados capitales. La lujuria, el vicio, etcétera, etcétera. Joseph, las imágenes que tú nos has mostrado de los exorcismos de que alto calibre, son digámoslo, espeluznantes, la verdad que a mí me da miedo. Una persona que vive eso, que vive esa experiencia, que tú sacas su posesión demoníaca, ¿puede lograr hacer una vida normal después? Finalmente ¿Se liberada. recuperan? Nunca quedan normal del todo, siempre quedan secuelas, siempre quedan traumas a nivel psicológico, a nivel familiar, a nivel incluso personal. Si esa persona se piensa que ya estoy curado, ya estoy bien y vuelvo a hacer lo mismo que hacía antes y vuelven al trago, vuelven a las mujeres, vuelven a faltar a no ir a misa, por ejemplo, o pierden la fe, vuelven a ser propensas con para... un poco de miedo. Bueno, pero fíjate que de los casos de exorcismo que ha llevado Josep Riera, hay uno que es por lo bajo fascinante. Imagínense, una mujer de 50 años, que su cuerpo y su mente lo posee una entidad desencarnada y que le genera somáticamente un embarazo. Atención con las imágenes, también tremendamente espeluznante y de alto calibre. Atención. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes. ¿Te pasaste? ¿Vientre? Sí, exactamente, estamos viendo su vientre volteado. ¿Qué pasa acá, amigo mío? Porque no sé si la somatización de esta enfermedad tiene ciertas aplicaciones, pero esto parece claramente un embarazo a punto de parir. No sé si se ha podido ver bien, pero hay algunas escenas de las de media hora que grabamos que los bultos se le mueven en ambos lados del cuerpo. Como si tuviera algo adentro. Como si tuviera algo adentro. Eso fue una posesión de vudú de una persona que luego nos enteramos que había estado haciendo rituales extraños y que había estado haciendo lo que en buen chileno se conoce cuando a alguien le hacen un trabajo o algo así como una especie de descargo sobre esta mujer. Es que ella misma se lo buscó. Ella lo estaba haciendo y quedó con la... Ella se quedó impregnada de toda la malignidad, de todo lo que había estado Por lo creando. mismo, es verdad que uno solo por jugar con la ouija podría ingresar un espíritu dentro del propio cuerpo. Es que es una de las formas más fáciles. Continuamente vemos noticias de niños en colegios que se desmayan, que sufren toda clase de problemas. Pero no es con la ouija, es con el Joker, es con la Baila Verónica, es con eso de cantar Bloody Mary 3 veces en delante el espejo, del espejo. Sergio Schilling está levantando la mano y le veo cara de que algo no adecuado. No creo absolutamente nada y lo voy a explicar por qué. A ver. ¿Qué? Con todo respeto. ¿Qué es lo que no crees? Primero, ese embarazo se conoce como embarazo psicógeno. En el siglo XVIII era común antes de la existencia de las ecografías. No puede ser. Las mamás muchas veces empezaban a crecer su Perdona, guatita. Sergio, no puede ser. Ahora usted habló, yo voy a hablar ahora. Tenía más de 50 años. No, pero a ver, Sergio, lo que pasa es que me gustaría saber bien por Los qué, dos puntos de porque vista. Joseph cree que no. Tenía más de 50 años, había tenido 4 hijos y no podía ser embarazo ectópico. Y el movimiento del vientre, porque según por los una informes causa médicos. psicológica antes eran muy comunes. Sí se puede dar porque obviamente un embarazo con una causa psicosomática. Pero Ahora- pero cuando el embarazo, Sergio... Es poco común actualmente. Ya, pero cuando el embarazo se junta con hablar y estar completamente... Se Es juntaron que tres quería síntomas. explicar, yo he visto muchos casos de exorcismo acá y en otros países y veo que generalmente pasa lo siguiente, está asociado a un trauma Ya. y la persona
habla a través de este concepto del espíritu, y generalmente el exorcista, ¿qué hace? Una especie de psicoterapia, de alguna manera hace una forma como de catarsis con la persona. Perdón, lo que tú estás diciendo es que el exorcismo de alguna manera cumple su cometido. Cumple el cometido, pero no por las razones que ellos dicen que es. Tú participaste en 7 exorcismos Sí, a lo menos. sí. ¿Cuál es tu visión al respecto del exorcismo si participaste en ellos? Mira, lo principal es que yo creo que esto se define de alguna manera como un trastorno disociativo, que es una palabra técnica para decir que se te escinde la personalidad, y cuando llamas a estos espíritus del más allá, ayudas a la persona a integrar sus traumas. Otra cosa que descubrí que había muchas personas esquizofrénicas y algunas personas con epilepsia que presentaban este tipo de convulsiones y esta sensación de que están conectados con un espíritu maligno. Oye, y esa era Si yo justamente tengo la duda que yo certificados tenía, médicos, no Joseph. funciona eso. Quería consultarte, te lo había preguntado antes, ¿cuándo finalmente ustedes en el medio del ritual se dan cuenta que la persona no está poseída por un demonio, sino que está teniendo una crisis psicótica, una crisis de epilepsia? Porque coinciden en algunos casos, tú me dirás, Muchas veces, gritar. después de la primera oración, cuando la persona se va a su casa, cumple lo que le decimos de recuperar la fe, de volver a tener espiritualidad y de volver a protegerse. Si no tiene el don de la fe. Si no tiene el don de la fe, en cualquier otro momento. El exorcismo funciona gracias a la fe, como todo tratamiento. Tú tienes que tener fe para curarte. Sergio, Pero si la persona está supuestamente poseída, inconsciente. En público te invito a que asistas me encanta. a un exorcismo y luego nos des tu opinión. Y podemos explicar con nuestras dos ideas. Pero ¿sí? me parece que podría ser una idea. Ahora, fíjate que hay cosas que igual no me cuadran dentro de la experiencia que ha tenido Joseph, que me gustaría que me iluminara un poco cuál es la ciencia, qué es lo que dice al respecto. Cuando algunos poseídos, niños por ejemplo, son capaces de levantar a un adulto y tirarlo lejos, o hablar en lenguas perfectamente extrañas, en lenguas muertas, sin tener contacto. ¿Cómo se juntan esos fenómenos? El tema de eso se conoce como convulsiones, redoblamiento de fuerza. Generalmente los casos son mujeres muy jóvenes, niñas. Pero cuando tú estás con rabia puedes generar un aumento de tu fuerza física. De hecho también lo vemos, por ejemplo, en algunos casos de esquizofrenia. Una esquizofrenia que se llama catatónica. Que la persona en un momento ocupa como todas sus fibras musculares y su fuerza aumenta mucho. No tiene nada paranormal. Ahora lo que tú llamas como xenoglosia, que es este tema de hablar en lengua, eso es más complicado de explicar. Puede que la persona en la infancia supo esta lengua y solamente como está escindida su personalidad, en el momento del exorcismo saca esta información. Puede que sea de ser un misterio. Por supuesto que es muy misterioso. Sergio, además, perdón, es que se trata de un sacramental autorizado y usado por la iglesia. Sí. ¿No te parece que cuestionarlo como así tan... No, pero disminuido. Sabes que el cardenal Medina cambió el ritual romano. Y actualmente ahora tiene mucho menos importancia. La persona que habla, Joseph, Gabriel Amor, tiene muchos detractores dentro de la iglesia, que es el principal exorcista dentro de Roma. Oye, cuando dicen que tiene que haber un componente de fe... Gabriel Amor utiliza el ritual latín romano y yo utilizo el ritual mozárabe, que es más antiguo que el ritual romano y mucho más efectivo. Se ha demostrado que no son efectivos los rituales en castellano. Yo me inscribo, quedamos invitados. Sí, yo también. Próximo exorcismo. Si quieres, Janine, por favor, Eduardo. Me cuentan. Me gustaría que tuviéramos, digamos, de primera mano y hablarlo esto a nivel de experiencia personal. Gracias, maestro, por nosotros. Joseph, un abrazo gigante. Tremendo, maestro. Muy bien. Muchas gracias, por su sintonía. Nos reencontramos mañana a las 10. Janine Leal. Chao, chao. Igualmente. Nos dejamos con intrusos. Chao, chao. Que estén bien. Chao.